Vamos a analizar nuevamente el problema de la difracción de rayos X por un cristal, pero en lugar de considerar al sólido como un conjunto de planos, vamos a estudiar directamente cómo es la dispersión de la onda plana incidente por cada uno de los átomos que constituyen al cristal. Tenemos entonces una onda plana incidente en esta dirección y un átomo que pusimos acá en el origen de coordenadas. Si lo pensamos desde el punto de vista de la electrodinámica clásica, tenemos un átomo acá, va a tener alguna distribución de carga. Cuando incide la onda plana, tiene un campo eléctrico que está oscilando. Ese campo eléctrico va a mover a las cargas en esta zona y eso va a generar una radiación que va a decaer como 1 sobre R y que va a tener alguna distribución angular. Así que esperamos que suficientemente lejos de la posición del átomo, los campos eléctrico y magnético sean proporcionales a un factor de este tipo. Acá esta F depende de los ángulos y no de la distancia. Y por ejemplo, si tenemos acá un dipolo eléctrico que está radiando, esta F de R sería simplemente un coseno de este ángulo. Cerca del átomo, en general, los campos eléctricos y magnéticos van a tener un comportamiento muy complicado, pero si nos vamos suficientemente lejos, esas componentes complicadas van a decaer más rápido y nos va a quedar solamente la parte de radiación. Si estudiamos el problema de mecánica cuántica de una onda plana incidente sobre algún potencial centrado en el origen de coordenadas, resulta que la función de onda de este problema tiene esta forma si la miramos suficientemente lejos del origen de coordenadas y el potencial decae suficientemente rápido. Esta función f que aparece acá se conoce como factor de forma atómico. En general, cuando uno estudia este problema en mecánica cuántica, tenemos un potencial esférico y usamos la simetría que tiene el problema para hacer un desarrollo en polinomios de Legendre en cosenos de este ángulo. En el experimento lo que vamos a hacer es poner el punto de observación suficientemente lejos como para que esta expresión sea válida y vamos a medir la intensidad de la luz. Ahora, esa intensidad va a depender de la intensidad de la onda incidente. También va a depender la distancia a la que estemos, porque tenemos un factor de decaimiento. Y también va a depender del tamaño del detector que pongamos acá. Para sacarse ese tipo de problemas, lo que uno hace es calcular la sección eficaz diferencial. Si lo pensamos en términos de partículas, la sección eficaz diferencial es el número de partículas dispersadas en la dirección θ por unidad de tiempo y de ángulo sólido, todo dividido por el flujo incidente de partículas. Si lo pensamos en términos de la función de onda, lo que vamos a tener es una corriente de probabilidad en la dirección θ y lo vamos a tener que dividir o normalizar por la corriente de probabilidad incidente. Al hacer eso, la corriente de probabilidad incidente está dada por la onda plana y la saliente, la que vamos a medir en la dirección θ solo va a incluir esta parte porque vamos a suponer que ponemos nuestro detector en una dirección en la cual no vemos a la onda plana. No vamos a hacer el cálculo de las corrientes de probabilidad, vamos a poner simplemente el resultado para la sección eficaz diferencial y vemos que aparece simplemente el módulo al cuadrado del factor de forma atómico. Nos desapareció esta constante A y también el 1 sobre R que nos daba ese decaimiento por un efecto geométrico que nos estábamos alejando de la fuente. La expresión de la función de onda que vimos era válida para la dispersión de una onda plana por un átomo en el origen. Veamos qué forma tiene la función de onda si el átomo está en alguna posición R. La parte que corresponde a la onda plana incidente no se modifica
pero la parte correspondiente a la onda esférica dispersada tiene varias modificaciones. Aparece una fase adicional que tiene que ver con que el camino que recorrió la onda plana hasta llegar al sitio donde está el átomo y ser dispersada es distinto a que si estaba en el origen. La onda esférica decae con la distancia al punto donde fue dispersada la onda plana y su fase oscila también con la distancia a ese punto. Para estudiar la dispersión de una onda plana incidente por un sólido, vamos a tener que considerar muchos átomos en diferentes posiciones. Acá vamos a suponer que nuestro sólido está contenido en alguna región finita y que lo observamos a una distancia muy grande, tal que el módulo del vector posición, donde estamos mirando, es mucho mayor que la distancia de cualquiera de estos puntos del sólido al origen. Como lo que nos va a interesar es estudiar la interferencia entre ondas que son dispersadas por diferentes átomos, un pequeño cambio en la amplitud de la onda no va a ser muy relevante, como tampoco lo va a ser la dependencia con el ángulo de esta amplitud. Para R minúscula mucho mayor que R mayúscula, el módulo de esta diferencia va a ser aproximadamente R y la dirección esta va a ser también aproximadamente la del versor R. Pero dependiendo del valor de K0, la fase puede cambiar mucho entre la dispersión en un átomo y otro. Entonces vamos a reemplazar el factor de estructura atómico por el factor de estructura atómico en la dirección del versor R y reemplazar en el denominador simplemente esta diferencia por R. Para la fase vamos a hacer un desarrollo en serie para simplificarla. Escribimos el módulo de R minúscula menos R mayúscula como el producto escalar de la diferencia, todo a la 1 medio. Desarrollamos el producto, nos queda R al cuadrado más R al cuadrado menos 2 veces el producto escalar entre los dos vectores. Como R minúscula es mucho más grande que R mayúscula, lo sacamos de adentro de los corchetes, un R cuadrado que queda como un R afuera, y nos queda todo dividido por R cuadrado. Este término es de orden superior en R mayúscula sobre R minúscula así que lo vamos a despreciar. Hacemos el desarrollo en serie de la raíz cuadrada de 1 más algo chiquitito y obtenemos esta expresión que tenemos acá al orden más bajo en el desarrollo en serie. Lo que nos queda finalmente es que el módulo del vector R minúscula menos el vector R mayúscula es aproximadamente, como habíamos dicho, el módulo de R y tiene una corrección que depende del producto escalar del versor R con el vector posición del átomo. Tenemos entonces nuestra expresión para la función de onda cuando es dispersada por un átomo en la posición R. Hacemos los reemplazos que habíamos dicho, acá y nos quedamos a un orden superior para la fase, porque esta diferencia de fase nos va a dar lugar a fenómenos de interferencia. Vamos a definir K de esta forma, como el módulo del vector de onda de la onda incidente en la dirección de observación, y definimos un Q que es la diferencia entre el vector de onda incidente y el vector de onda en la dirección de observación. Usando estas dos definiciones podemos reescribir esta expresión de esta forma y vemos que la única diferencia que nos queda con una función de onda para una dispersión en el origen es este cambio de fase. Al considerar el caso de un sólido vamos a tener
muchos átomos en las posiciones R sub L, y lo que vamos a hacer es, primero, como hicimos antes, suponer que la onda incidente interactúa muy débilmente con los átomos, así que la probabilidad de ser dispersada es muy baja, y de esa manera vamos a despreciar dispersiones múltiples, o sea que la onda que es dispersada por un átomo sea luego dispersada por otro. Lo segundo que vamos a hacer para escribir la función de onda de una onda plana dispersada por muchos átomos es usar el principio de superposición, tomando todos términos que corresponden a una sola dispersión de la onda plana por parte del átomo en la posición R sub L. Vamos a analizar primero el caso en que tenemos un solo tipo de átomo, así que los factores de estructura atómicos van a ser todos iguales. Para calcular la intensidad observada vamos a tener que calcular el módulo al cuadrado de esta cantidad, pero como los F sub L son todos iguales, los podemos sacar de la suma y nos queda el módulo cuadrado de esta suma de fases. Ahora, si suponemos que las R sub L corresponden a posiciones en una red de Bravais, si elegimos Q igual a un vector de la red recíproca, sabemos que para cualquier vector de la red de Bravais nos va a dar 2 veces pi por un número entero. Y si reemplazamos esto acá, nos da un 1. Así que esta suma nos da el número de átomos en el sistema, que va a quedar elevado al cuadrado. Si el Q no cumple esta relación, o sea, no es un vector de la red recíproca, acá vamos a estar sumando fases aleatorias esencialmente, y este módulo al cuadrado nos va a dar un número que es mucho menor al número de átomos en el sistema al cuadrado. Veamos explícitamente si tenemos los puntos de la red de Bravais, de vuelta los 3 vectores primitivos y 3 números enteros nos dan la posición de cualquier punto de la red de Bravais. Vamos a tener una red recíproca asociada a esta red de Bravais con vectores que B1, B2, B3 que satisfacen esta relación con los vectores primitivos. Estos B1, B2 y B3 son vectores linealmente independientes, así que vamos a poder escribir cualquier vector como una combinación lineal de estos tres. Vamos a usar esta forma de escribir Q y vamos a ver para qué valores de Q1, Q2 y Q3 tenemos un valor grande en la intensidad observada. Reemplazamos esta expresión acá, así que nos queda una suma sobre todos los enteros de n1, de n2 y de n3, y nos aparece, al hacer el producto escalar y usar esta relación, nos queda simplemente esta forma para la fase. Ahora acá tenemos tres sumas y el producto de tres fases, así que lo podemos escribir de esta manera, que es equivalente, y tomar el módulo cuadrado de cada una de las sumas. Vamos a hacer una de esas sumas, pero no vamos a sumar sobre todos los enteros, sino sobre n1 sitios en esa dirección. Eso quiere decir n1 sitios en la dirección del vector primitivo a sub 1. Para hacer esta suma s vamos a multiplicar izquierda y derecha por este factor, así que nos queda la suma entre 1 y n sub 1, antes estaba entre 0 y n sub 1 menos 1, y lo que vamos a querer armar de este lado es la misma s, así que escribimos la suma entre 0 y n1 menos 1, pero tenemos que restarle un 1 porque estamos metiendo el término de 0 acá y nos sobra el término en n sub 1 que escribimos acá. Entonces armamos la suma s del lado de la derecha y ahora nos queda una ecuación algebraica para s. Despejamos s, nos queda este cociente, sacamos de arriba y de abajo este factor, así que vamos a poder armar el seno de este lado, arriba y abajo. Nos queda esta expresión
pero como lo que nos interesa es el módulo cuadrado de S, estas fases se van a ir. Entonces la intensidad de la luz observada va a ser proporcional a este cociente de senos. Si elegimos un Q1 genérico, esto en general no va a ser un número muy grande. Para que eso sea grande, tener una alta intensidad, necesitamos que el denominador sea muy chiquitito o se anule. Eso va a ocurrir cuando Q1 sea un número entero, pero cuando eso ocurre también se anula el numerador, así que hay que hacer el límite con un poco de cuidado. Tomamos a Q1 como un número entero más una pequeña desviación de ese número entero, y vamos a tomar el límite cuando esa desviación va a 0. Lo que terminamos haciendo es L'Hopital para tomar este límite, y nos queda simplemente que esto vale n sub 1 al cuadrado. Veamos gráficamente cómo se comporta esta función como función de q sub 1. Elegimos n sub 1 igual a 100. En un sólido eso va a ser un número muchísimo más grande, pero incluso para este valor de 100 se ve que el módulo de ese cuadrado tiene picos muy marcados cuando q sub 1 es un número entero. Ahí llega a 10.000, que es 100 al cuadrado, y para el resto de los valores de Q1 es mucho menor. Entonces hicimos el análisis para el Q sub 1 y llegamos a la conclusión de que tenía que ser un número entero para que tengamos una intensidad alta de la luz difractada. Podemos hacer el mismo análisis para el Q sub 2 y el Q sub 3 y llegamos a la conclusión de que tienen que ser enteros. Entonces Q es una combinación lineal con coeficientes enteros de los tres vectores primitivos de la red recíproca. Así que Q pertenece a la red recíproca. Entonces, si Q pertenece a la red recíproca, vamos a tener una intensidad alta para la luz, y si no, va a ser muchísimo más baja. Entonces, la intensidad de la luz en nuestro experimento es esto que está acá, y decimos que es aproximadamente igual a esta expresión de acá. Este factor queda como estaba, y acá teníamos tres sumas, y cada una de esas nos daba, si Q pertenecía a la red recíproca, el n en la dirección apropiada al cuadrado. Así que nos queda este triple producto, y este triple producto no es otra cosa que el número total de sitios en el sistema al cuadrado. Si Q no está en la red recíproca, en realidad esto no va a ser 0 estrictamente, pero va a ser un número muchísimo más chico, así que como buena aproximación podemos poner una delta acá. Analicemos el caso ahora cuando tenemos una base. O sea que para determinar la estructura cristalina de nuestro sistema tenemos que dar una red de Bravais y un conjunto de vectores que nos dan las posiciones de los átomos en esa base. En principio podemos tener diferentes tipos de átomos, y eso va a dar lugar a diferentes factores de forma atómicos. La intensidad va a ser lo que teníamos antes, nada más que tenemos que sumar sobre todos los sitios de la red de Bravais y todos los átomos de la base, poner las posiciones acá que nos dan los desfasajes y los factores de forma atómicos correspondientes. Escribimos las posiciones usando esta expresión con un vector de la red de Bravais más otro vectorcito, y como tenemos la exponencial de una suma, la podemos escribir como el producto de dos fases, y cada una depende de un índice distinto de la suma, así que podemos escribir esto finalmente de esta forma como dos factores. Al primer factor ya lo analizamos y vimos que si queremos tener una intensidad alta, necesitamos que este Q sea un vector de la red recíproca que corresponde a la red de Bravais donde están estos R sub L. Como la suma esta va sobre todas las celdas unidad del sistema, que es del orden de 10 a la 20 o 10 a la 23, y esto nos queda el módulo al cuadrado, esto va a ser un número que es del orden de ese número
de celdas en el sistema al cuadrado. Ahora, en general, los sistemas más sencillos o más comunes tenemos unos pocos vectores en la base, así que este no va a ser nunca un número muy grande, pero sí va a modular la intensidad de los picos que esperamos obtener para los Q de la red recíproca. Por ejemplo, en algunos casos esto se puede anular y donde nosotros esperamos ver un pico no ver nada. Veamos como ejemplo el diamante. El diamante, hemos dicho, era una red cúbica centrada en las caras y no es una red de Bravais. Tenemos que poner una base, pero la base tiene solamente dos átomos. Como todos los átomos son iguales, el factor de forma es uno solo. Estos son los vectores primitivos para la red FCC y estas son las dos posiciones de los átomos de la base. La red recíproca de una FCC es una red BCC con esta forma. Acá aparecen distancias inversas. Los Q que están en la red recíproca satisfacen esta condición. O sea, son una combinación lineal con coeficientes enteros de estos vectores primitivos de la red recíproca. Y para tener una intensidad alta de la difracción de rayos X vamos a necesitar que este Q esté en esa red recíproca. Entonces suponemos que Q está en la red recíproca y lo que vamos a calcular es cómo se modulan los picos que esperamos obtener de acá. Vamos a calcular entonces Q, el producto escalar de Q con los dos vectores de la base. Con el B1 me da 0 porque el B1 era igual a 0 y con el B2 nos da esto de acá, que bueno, podemos simplificar el A este que está acá. Entonces, para los vectores de la red recíproca nos queda esta intensidad para la luz observada. Tenemos un factor que es el número de celdas unidad en el sistema al cuadrado, el factor de forma atómico y este factor adicional que aparece porque tenemos una base y, como vamos a ver, modula la intensidad de los picos. Estos M1, M2 y M3 son números enteros. Y vemos acá que si esta fase se hace -1, se nos va a anular la intensidad para el pico correspondiente. Si elegimos M1 más M2 más M3 dividido 2 como un número impar, esto va a ser -1 y no vamos a tener un pico para esos valores. Eso es lo que escribimos acá. Si M1 más M2 más M3 es 2 o 6 o 10, etc., la intensidad de los picos va a ser igual a 0. Si esta suma es impar, lo que vamos a tener acá es un más i o un menos i, y este módulo cuadrado nos va a dar un 2. Así que la intensidad va a ser esta de acá. Pero si esto termina siendo un 1, para eso necesitamos que M1 más M2 más M3 dividido 2 sea un número par, que es esta situación de acá. La intensidad va a ser el doble que en este caso. Entonces, para nuestra red FCC esperábamos tener picos cuando el Q estaba en la red recíproca. Lo que ocurre al tener una base en el diamante es que algunos de esos picos que esperábamos ver para la FCC desaparecen y después tenemos una modulación. Algunos tienen esta intensidad y otros tienen el doble de esa intensidad.